Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto de adoración a ellos, que ellos establecieron desde antes de la eternidad. No fueron ellos los que lo cambiaron, porque ellos dicen, y escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y escrito está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16, que en el Padre de las luces no hay mudanza, ni sombra de variación, que es un Dios inmutable y que lo que Él hace es eterno, queridos amigos. Así que no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fue Jesús, no fueron los discípulos, no fueron los apóstoles de Cristo los que cambiaron la santa y eterna ley de Dios, pasando el día del culto y de adoración a Dios del día sábado al domingo, al día de culto al Dios Sol. Queridos amigos, fue, queridos amigos, el Papa, el papado, el sistema romano papal, ese gigantesco sistema de religión falsa, como dice el Señor, obra maestra de Satanás para engañar al mundo entero, el que ha pervertido todas las doctrinas, todas las cosas de la Biblia para engañar a un mundo como lo vemos nosotros. ¿Cómo, queridos amigos? Vamos a mirar aquí cómo fue que
Papa, queridos amigos, echó todo lo que tiene que ver con la Biblia de la gente, queridos amigos. Por eso es que le metían el cuento a la gente de que el que lea la Biblia se embrutece, que el que lea la Biblia se enloquece, que el que lea la Biblia lo echan de la iglesia, que el que lea la Biblia, queridos amigos, lo excomulgan. ¿Recuerdan eso que nos contaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? Pues aquí, oigan lo que dice la historia, dice: bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra de Dios fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo: escrito está. A cada sugestión del adversario oponía Cristo la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder, Satanás, sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos, los hombres, ignoren las Sagradas Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres seres finitos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia Católica Romana por centenares de años. Fue prohibida la circulación de la Biblia, no se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados papistas sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso, queridos amigos. Mire, ¿cómo fue que el Papa vino a ser el amo y el Señor de esta tierra y de este mundo? ¿Quién lo montó en eso, queridos amigos? Satanás. ¿Y cómo fue que nos dice aquí? Echando la Biblia de los hombres, no prohibiéndole la lectura por siglos, dice, por siglos, 1260 años de oscurantismo, de oscuridad, de inquisición, como bien se lo ha llamado el oscurantismo. Dice que las ciencias, las artes y la espiritualidad y el conocimiento de la Biblia y de Dios fue totalmente tinieblas, oscuridad. La gente no supo nada, solo los engaños y las mentiras del sistema romano papal. Así que el sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. El domingo es el falso día de descanso y de adoración. El sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Oiga todas las palabras que dice el cuarto mandamiento. Mire todo lo que le escondió el sistema romano papal a la gente y le impuso el domingo para entontecer, para embrutecer, para infatuar, como dice el Señor, detrás del sol, detrás del ídolo. En el nombre del sol, en el nombre en el nombre del Dios sol, la gente está adorando a Jesús, queridos amigos. En el nombre de Cristo, la gente adora al Dios sol, a Baal, al mismísimo diablo. Oiga todo lo que dice el cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Éxodo 20, Éxodo 20, versículo 8 al 11 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Quiero decirle, la palabra sabbat, que es en el original hebreo, quiere decir eso: reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, queridos amigos. El cuarto mandamiento, mire todo lo que dice. Que es el sábado y no el domingo.
¿Cómo le llama el sistema romano papal al domingo? El Dies Domini, el Dominus Dei, el día del Señor, así lo llamaban, el Dies Domini, el Dominus Dei, el Solis Invictus, así lo llamaban los romanos al día domingo, al día de culto al Dios Sol, al día de culto a Satanás, queridos amigos, lo llamaban los romanos el día del Señor, pero no era el día del Señor para referirse al único Dios vivo y eterno que creó los cielos y la tierra, sino para referirse al Señor Dios Mitra, queridos amigos, que era el que adoraba el sistema romano papal. Mire, el Roma pagana y después Roma papal la introdujo acá para prostituir al mundo detrás del culto al sol en el nombre de Jesús. Mire, el sábado es el único día el cual nos dice a nosotros que Dios le puso, el único día que nos dice a nosotros el nombre del legislador que dio esta ley, lo llama Jehová. El único mandamiento que nos dice el título del legislador Jehová, nos dice que es el creador. El único mandamiento que nos dice a nosotros que es el único día al cual Dios le puso nombre, lo llama reposo, que eso quiere decir sábado. Shabbat quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. También nos dice el Señor que ese día al cual Él le puso nombre, ese día también Él dice qué lugar ocupa entre los días de la semana. Dice el Señor que es el séptimo. El domingo es el primer día de la semana, como usted lo puede ir a mirar en cualquier almanaque cuerdo que exista en esta tierra, queridos amigos. El primer día de la semana es el domingo y el séptimo día de la semana es el sábado. Y este cuarto mandamiento es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuáles son los límites de este creador Jehová, de este legislador que dio la ley, de este, queridos amigos, que sus límites son los cielos y la tierra. Este creador Jehová dice que sus límites son los cielos y la tierra. Este creador Jehová nos dice el cuarto mandamiento, nos dice también que cuarto mandamiento, que sus súbditos deberían de ser todo lo que respira en esta tierra, queridos amigos. Y dice el Señor, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra y todas las cosas, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová que lo bendijo. Es el día bendecido por Dios. No es el domingo el bendecido, no es el viernes el bendecido, no es el lunes ni el martes ni cualquier otro día. Es el séptimo día sábado, queridos amigos, y dice que el Señor también lo santificó, es decir, creó el mundo en 6 días, hizo el día sábado, hizo el séptimo día, y no creó absolutamente nada en ese día, sino que lo santificó, es decir, lo apartó para que fuese el día de culto, de adoración, de reconocimiento, de alabanza al Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que existen en el mundo, queridos amigos. Y dice el Señor, amorosamente nos llama el Señor, invitándonos, queridos amigos, y nos da el secreto de la salud, el secreto del éxito, el secreto de la prosperidad, el secreto de la paz, el secreto de la felicidad y el secreto de la vida eterna en un texto de la Biblia. Escrito está en Deuteronomio 5:29. Dice, amorosamente el Señor a todos los que quieran, que tengan ojos para ver, oídos para oír, razón para discernir y entender. ¿Quién diera, dice el Señor, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, queridos amigos? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que cuál es el secreto del éxito y el secreto de la salud, de la prosperidad, de la paz y de la vida eterna y la felicidad. Queridos amigos, obediencia, todo es obediencia. La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad, ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. La sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona. Por eso el Señor nos viene enseñando que debemos
salir de todas las iglesias, de todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque están enseñando mentiras, errores, están contradiciendo la Biblia, empezando porque todas están enseñando, queridos amigos, que no hay que guardar los mandamientos. En el sistema romano papal mutiló, adulteró, macheteó la ley de Dios, quitó el segundo mandamiento, adulteró el 4, dividió le cambió el texto a todos los mandamientos, hizo, queridos amigos, un zambumbe, hizo una locura, una cosa inexpresable con la ley de Dios, queridos amigos. El protestantismo enseña que no hay ley, que no hay que obedecer ley, que eso fue clavado, que eso pasó, que eso fue en los días de Moisés, que eso era para los judíos, cuando el Señor mismo nos dice que fue en tablas de piedra que la escribió y que es eterna. Venimos hablando de temas trascendentales, queridos amigos, y Escrito Está es un programa para pensar, decidir y vivir. Es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa, denominacional o política, comercial, ni de ningún tipo. Nuestro único interés y propósito es el de motivarle a usted, al televidente, a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos. Miren, veníamos hablando ayer acerca de ¿qué? Acerca, queridos amigos, de que el pueblo de Dios no se confiesa ni le pone la oreja a ningún hombre, a ningún muñeco, ni a ninguna muñeca, a ninguna estatua de hombre o de hembra para confesar sus pecados, queridos amigos. El Señor dice, no se entontezcan, no se embrutezcan, porque todo el que hace esto se entontece y se embrutece. Ya les conté a ustedes el caso de Ricaurte, el pueblo que se llama Ricaurte aquí en el Valle del Cauca, donde es el mayor número de gente con deficiencia, con problemas mentales se encuentra en este pueblo. Mucho tonto, mucho bobo, mucha gente, queridos amigos, idiotizada y estupidizada. ¿Por qué, queridos amigos? El Señor lo dice. ¿Por el culto a qué? A esos muñecos. Y la veneración que le hacen a esos muñecos es inimaginable, queridos amigos. Por eso es que el mundo, todo el mundo está entontecido, el mundo está embrutecido, el mundo está infatuado, ha perdido la razón. ¿Cuál es la respuesta, queridos amigos, de que el mundo ha perdido la razón y que el mundo está loco y que una demencia se ha apoderado de hombres y mujeres y los lleva al abismo y a la destrucción? Queridos amigos, la idolatría que introdujo el sistema romano papal y el paganismo. Así que nos dice, ayer hablábamos de la confesión. Y oiga lo que dice la historia profética, dice, el hecho de que la iglesia romano papal asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los papistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. O sea, si yo tengo poder para perdonar, ¿quién puede decirme algo a mí? Si yo soy el que perdono los pecados, ¿quién me puede a mí acusar de pecador? ¿Quién me puede a mí acusar de que yo he pecado si yo soy el que perdono los pecados? Por eso es que en el clero del sistema romano papal se comete toda clase de crimen, de inmoralidad sexual, toda clase de perversión, se cometen toda clase de blasfemias y toda clase, queridos amigos, de brujería y de hechicería, y la gente queda sana, porque el que lo hizo es el que perdona, es el que dice quién es digno, es el que dice quién no es digno, es el que dice que el representante de Dios, es el que dice, queridos amigos, quién va al cielo, quién va al purgatorio, quién se va para el infierno, es el que dice que yo te bendigo, es el que tiene poder para hacer bendita el agua. Da riendas ¿a qué? Al pecado, al mal. El que se arrodilla ante un hombre caído y le expresa en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma, queridos amigos. No se degraden más, no se arrodillen ante estos hombres, queridos amigos, como hablábamos allí, que puede ser más pecador, más impío, más inicuo, más malvado, más malo el confesor que el que va a confesar, que el pecador, queridos amigos, que va a donde ellos dizque a confesarse. Y sigue diciendo la historia.
al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado, pecador y corrompido e inmundo por lo que come, por lo que hace y por lo que dice, pervertido y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. La gente va a creer que así como el sacerdote de corrompido, de pervertido y de inmoral sexualmente hablando, así es Dios. Ese es el concepto que la gente va a tener. No, pues si este es el representante de Dios, ¿cómo era Dios? Y sigue diciendo, esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo entero y lo está preparando para la destrucción final. Sin embargo, para todo aquel a quien le agrada satisfacer sus malas tendencias, es más fácil confesarse con un pobre mortal que abrir su alma a Dios. Es más fácil ir a decir a 3 Padres Nuestros y ya, Padre, mire, acúsame los pecados que me olvidaron. Padre, ya listo, salgo y me voy fresco y contento. Padre, maté a uno y ya vengo a pedirle perdón para que me pueda. Sí, hijo, voy a irte en paz. Rézate 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías y ya vete en paz. Tranquilo, sigue en tu trabajo porque eso es tu profesión. Es más grato, dice, a la naturaleza humana hacer penitencia que renunciar al pecado. Es más fácil mortificar la carne usando cilicios, ortigas y cadenas desgarradoras que renunciar a los deseos carnales, al pecado, a la maldad, a la transgresión de las leyes de Dios. Y sigue diciendo, harto pesado es el yugo que el corazón carnal está dispuesto a cargar antes de doblegarse al yugo de Cristo, queridos amigos. Miren, ¿a dónde ha llevado esta cosa que se llama, dizque la confesión? ¿Y qué más nos dice el Señor? Queridos amigos, hablábamos ayer de qué, de que el diablo quitar la Biblia de la gente, apartar la gente de la Biblia. ¿Para qué quiere ocultarle el diablo la Biblia a la gente? Para que no conozcan la verdad, para que no sean desenmascarados los agentes y los instrumentos que él está usando en esta tierra, como el sistema romano papal, como el espiritismo, como el protestantismo. La gente tiene la Biblia, pero no la leen. El Señor dice que hay que leerla. Y oiga lo que dice la historia profética, dice, hay actualmente millones de personas que profesan ser religiosos y cristianos y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus directores espirituales. ¿Tienen la Biblia ahí? Pero no, el pastor es el que se quemó las pestañas. No, la pastora, ella es la que estudió en el instituto, en el seminario, ella es la que estudió allá en la universidad, ella es la que sabe, ella sí nos explica muy bien, muy lindo todo, muy bello todo, muy bonito todo. Ah, el sacerdote, ay, tan lindo él, nos habla y nos dice, sí, eso, él nos enseña todo eso, él fue el que fue al seminario, él fue el que estudió teología y filosofía y todas las fías y todas estas cosas, y nosotros simplemente oímos y creemos. Dice, no se fijan casi en las enseñanzas del Salvador y creen en cambio ciegamente a lo que los sacerdotes y los pastores dicen. Pero ¿son acaso infalibles estos pastores, estos sacerdotes? ¿Cómo podemos confiar nuestras almas a su dirección mientras no sepamos por la palabra de Dios que ellos poseen la verdad? Muchos de los que, faltos de valor moral para apartarse del sendero trillado del mundo, siguen los pasos de los doctos y debido a su aversión para investigar por sí mismos, se están enredando más y más en las cadenas del error. Ven que la verdad para el tiempo presente está claramente expuesta en la Biblia y sienten que el poder del Espíritu Santo confirma su proclamación y sin embargo consienten que la oposición del clero los aleje de la luz. No crea, no reciba, eso que están diciendo allá no es la verdad, no lea la Biblia, para que no se confunda. Venga, si usted lee la Biblia y encuentra alguna cosa que no entienda, venga acá a donde el sacerdote, que él es el único que tiene la autoridad, como dijo alias Francisco en estos días, queridos amigos, que solo la iglesia y su magisterio pueden interpretar y hacer entender la Biblia, queridos amigos, cuando lo que nos dice el Señor es que no es la iglesia la que tiene que decir qué
enseña la Biblia, sino que es la Biblia la que dice qué es lo que debe de enseñar la iglesia, queridos amigos. Entonces nos sigue diciendo, en las cadenas del error, ven que la verdad para el tiempo presente está claramente expuesta en la Biblia y sienten que el poder del Espíritu Santo confirma su proclamación y sin embargo consienten que la oposición del clero los aleje de la luz. Por muy convencidos que esté la razón y la conciencia, estos pobres ilusos no se atreven a pensar de otro modo que como los pastores y los sacerdotes, y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y prejuicio de otra persona. Muchos son los artificios de que Satanás se vale para encadenar a sus cautivos por medio de las influencias humanas, queridos amigos. Están como encadenados, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso venimos estudiando temas trascendentales, queridos amigos. Nos dice el Señor que su pueblo fiel no le confiesa a los sacerdotes sus pecados, sino directamente ¿a quién? A Dios. No se olviden, Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial. Escrito está en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19, allá, y dice él que podemos entrar por la fe, que somos libres de entrar. Cuando quiera usted hablar con Cristo, métase a su cuarto, cierre su cuarto, queridos amigos, y ahí dice, ore en lo secreto, y el Padre le va a oír, y usted va a confesarse con él, y va a entrar en una relación íntima, personal, individual con Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura en Hebreos 10:19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo celestial. Oiga, ¿cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo dice el Espíritu Santo? Que tenemos libertad para entrar. ¿Para entrar a dónde? Para entrar en el lugar santísimo, en la mismísima presencia de Cristo, en el mismísimo lugar donde Él está, queridos amigos. Por la fe, dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué méritos? ¿Por qué motivos? Dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, queridos amigos. Son los méritos de Él, es por su sangre, es por su sacrificio, es por su cuerpo quebrantado que podemos nosotros entrar directamente. Tenemos libertad para importunarlo en el momento que usted quiera, no sin audiencias como reclaman los obispos y los curas y los papas, sin fila, sin hacer fila, sin llamar a una cita previa, sin ningún tipo, queridos amigos, de audiencia. Todos, dice el Señor, todos tienen libertad para entrar en el lugar santísimo del santuario celestial. No se olvide que Dios es omnisciente, que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso. No se olviden que Él todo lo sabe. Él es omnisapiente, queridos amigos. Él sí es omnipresente. Ningún santo, ninguna santa, ningún papa, ningún santo que haya hecho el sistema romano papal es omnipresente. Como para saber que yo voy a hablarle a la Santa Laura o al santo alias Juan Pablo II o a alias Santalo, a Santa Tal, y ese me va a oír a mí, queridos amigos. ¿Cómo me va a oír a mí si no es omnipresente? Si no puede estar aquí, allí, allá, en los miles y millones que pueden estar pidiendo. Queridos amigos, para pensar, decidir y vivirlo. Esta es la historia que siempre nos han querido ocultar, y esta es la historia que siempre no nos han querido enseñar, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor que podemos entrar ¿dónde? Al lugar santísimo donde está Cristo, dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué tenemos? Un gran sumo sacerdote, no un gran sumo pontífice. En el cielo no existe eso era de Roma, como hablábamos ayer. Nos dice la Escritura es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos.
ministro, sacerdote, sumo del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es un templo, queridos amigos, es un santuario celestial que lo levantó ¿quién? Dice el Señor y no el hombre. No es San Pedro en Roma, no es allá el tabernáculo de los mormones en Salt Lake City, en Estados Unidos, no es tampoco el gran templo de los testigos de Jehová, no es tampoco la mezquita de Omar, no es tampoco, queridos amigos, el templo majestuoso de cualquier ciudad. No, queridos amigos, es el templo celestial. Dice el tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo lo demás es engaño, es mentira, es enredo para llevarte ¿a dónde? A la perdición, llevarte a la muerte eterna, queridos amigos. El Señor nos dice entonces que para formar parte de los santos del Altísimo, dice que los hijos de Él deben salir de las ciudades. ¿Deben qué? Salir, perdón, de las iglesias, de las ciudades también, de las iglesias. Primero vamos a ver de las iglesias. ¿Por qué salir de las iglesias? Por todo lo que hemos dicho, por todo el engaño, por toda la mentira, por todo lo que el Señor nos dice. Y el Señor Jesús en su tiempo, era el tiempo de salir de las iglesias, queridos amigos. A eso vino Jesús, a que la gente se saliera del Sanedrín, que se apartara del sistema de engaño del Sanedrín, que no volviera más al templo del Sanedrín, que no volvieran más al templo, queridos amigos, que no se llamaba el templo para Jehová, ni el templo para Jesús, tampoco era el templo de Dios. Allá en Jerusalén no estaba, era el templo de Herodes, queridos amigos. Todos los templos que los hombres levantaron, queridos amigos, fueron para honra y vanagloria de los hombres. El único templo que llevó el nombre y para el honor y la gloria de Jehová fue el tabernáculo que se hizo en el desierto. Allí sí la presencia de Dios se manifestaba. Allí sí, queridos amigos, la nube de día y la luz de noche para proteger y guiar al pueblo, allí se manifestaban sobre ese tabernáculo, queridos amigos. Pero cuando los hombres entonces empezaron a sentir su orgullo religioso y que tenían un Dios maravilloso y que querían hacerle un templo maravilloso a Él, como lo pensó David, queridos amigos, entonces el Señor dice que a partir de ahí todo se perdió. Cuando Salomón hizo el templo maravilloso, la más fastuosa obra arquitectónica que se haya hecho en este planeta, queridos amigos, no lo llamaron el templo para Jehová, tampoco lo llamaron el templo de Jehová o el templo donde mora Jehová, lo llamaron fue el templo de Salomón, y así se conoció y se conoce a través de la historia el templo de Salomón. Y cuando se hizo el otro templo, tampoco lo llamaron el templo para Jehová, sino el templo de Zorobabel. Y cuando en los días de Jesús le llamaban como el templo de Herodes, queridos amigos, así le llamaban, ese templo que fue destruido por Tito Vespasiano allá en el año 70, ese se le llamaba, era el templo de Herodes. Así que el Señor nos dice que Él vino a enseñarle a la gente que eso de salir de la iglesia. Por eso Jesús no se matriculó en ninguna iglesia, ni sus discípulos tampoco se matricularon en ninguna iglesia. El Señor les decía a ellos era salgan, los fue alejando, los fue llevando. No había en Israel, en medio del orgullo religioso y del espíritu nacionalista de ese templo que ellos creían que ahí era donde vivía y moraba Dios, queridos amigos, una persona preparada para oír que no había que ir a templos y a iglesias a buscar a Dios porque Dios no estaba en esos templos, queridos amigos. Y el Señor les dijo, vuestra casa os es dejada desierta, vuestra casa os es dejada desierta. Aquí lo que hay es que en esta casa desierto, no mora Dios en esa casa. Y a partir de allí el Señor nos dice que Él no mora, no está en ninguna iglesia. Todas las casas que los hombres han hecho, dizque para culto, dizque para adorar, dizque para ensalzar, dizque para enrumbarse en el nombre de Dios, queridos amigos, están desiertas. Escrito está en el libro de Hechos, en el capítulo 17, dice en el versículo 24, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Es claro, Él no habita en templos hechos por manos humanas.
Él habita, y ya hablamos de eso, quiere habitar es en cada hombre. Por eso Él dice, vosotros o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Si le permitimos al Señor que limpie este espíritu, este vaso lo limpie para honra y gloria de Él, para venir Él y morar en este vaso, queridos amigos, en este templo, queridos amigos, el Señor dice que es allí donde Él va a morar. El Señor Jesús vino y le dijo a la gente que había que salir de donde, de todas las iglesias. No había nadie en Israel para decirle este sermón, para hablarle de estas cosas, queridos amigos. Solo una persona que no era ni siquiera judía, una mujer samaritana, allá en el libro de Juan, capítulo 4, en el versículo 20 le dice la mujer, nuestros padres samaritanos adoraron en este monte, allá en el Gerizim, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y oiga la respuesta que le dio Jesús. Jesús le dijo, mujer, créame mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, mujer, créame que ni allí ni allá se va a adorar a Dios. Allí no va a estar Dios en ninguna de esas. Y le dice el Señor, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo había hecho garantes de la ley de Dios, queridos amigos, a los judíos, y de la palabra de Dios. Dice, mas la hora viene, y ahora es ya, es ahorita, ya. ¿Cuándo? En el año 31 de nuestra era, queridos amigos, le está diciendo el Señor que es la hora de ¿qué? De abandonar todas las iglesias. En el año 31, la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren, queridos amigos. Esa es la vida, no se olviden que el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para vivirlo, es algo para experimentarlo, es algo para hacerlo. No es una pomada, tampoco es una inyección, tampoco es rumba, tampoco son aplausos de genuflexiones, ni tampoco son, queridos amigos, ningún tipo de pases mágicos, ni de estas cosas, ni es echarse ni rociarse agüita bendita, ni es prender velitas, ni es tampoco ir y adorar y sentarnos ahí, no, es hacerlo, es vivirlo. Por eso dice el Señor que hay que salir ¿qué? De todas las iglesias, porque la relación debe ser con Cristo, que es el esposo, y su iglesia, que es la esposa. No, dice el Señor, no practiquen más relaciones espiritualmente hablando, no practiquen más relaciones homosexuales, dice el Señor, de hombre con hombre. ¿Recuerdan la confesión de hombre a hombre que hablamos ahí? Es una relación homosexual espiritualmente hablando. El Señor dice que su pueblo no debe espiritualmente practicar relaciones ¿qué? Homosexuales, ir allá para que el hombre me diga lo que tengo que hacer, lo que tengo que creer, lo que tengo que dar, cómo tengo que comer, cómo tengo que vestir. Queridos amigos, nos dice el Señor que para formar parte de los santos del Altísimo hay que salir de las iglesias, porque si la gente se queda allá en las iglesias y no va a venir al conocimiento de Dios en su palabra, ellos solitos con el Espíritu Santo, no van a entender, queridos amigos. La gente, mientras siga conectada a las iglesias del sistema romano papal y del protestantismo, no va a entender, no van a entender, como lo mismo que ocurrió allá en los días de Noé, con el diluvio, que siguieron poniéndole la oreja a los filósofos, a los científicos, a los sacerdotes, a los hechiceros, a los brujos. No le hagan caso a ese viejito que está loco, no crean en él, queridos amigos, y miren lo que dice el Señor: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos dice el Señor aquí? No
entendieron. Vino el diluvio, se los llevó a todos. Así va a ser ahora, queridos amigos. El Señor nos dice que las iglesias, para lo único que van a servir es para que millones y millones de hombres y de mujeres se pierdan. Oiga lo que nos dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Los que quieren formar parte de la iglesia de Dios, los que quieren formar parte del pueblo de Dios, los que quieren formar parte de los santos del Altísimo, los que quieren entrar a la congregación del Espíritu Santo, donde asiste el Espíritu Santo, donde asiste el Padre, donde asiste el Hijo, donde asisten, queridos amigos, los ángeles y todos los espíritus de los hombres y las mujeres que quieren perfeccionarse en Él, dice, tienen que salir de las iglesias. Escrito está en el libro de Apocalipsis 14, versículo 4, dice, hablando de los fieles en los últimos días, estos son los que no se contaminaron con mujeres, queridos amigos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pero no es con mujeres como interpretan algunas iglesias, como interpretan algunos pastores, que es que tienen que quedarse célibes, que es que tienen que abandonar a la esposa, que es que tienen que dejar de tener relación marital con la mujer. Queridos amigos, esos son los hombres, pero ¿y las mujeres? ¿Y las mujeres entonces qué? Según esto, todas las mujeres están perdidas, porque si el Señor nos dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, quiere decir entonces que las mujeres están contaminadas, que las mujeres están perdidas, que la perdición es para las mujeres. Eso es lo que el protestantismo, el sistema romano papal, el mayor enemigo, el enemigo número uno del sistema romano papal son las mujeres. Ellos dicen que las mujeres son la tentación, que las mujeres son el pecado ambulante, por eso no se casan, porque practicar y tener relación y tocar mujer, ellos creen que eso los hace pecadores a ellos tienen que ser santos, puros, buenos y limpios. Queridos amigos, más pecadores y más pervertidos y más corrompidos que ellos, nos dice la Escritura, no los hay en esta tierra. Dice que el sistema romano papal es el poder con mayor corrupción interior que ha existido en este planeta, queridos amigos. Entonces el Señor nos dice en la Escritura que estos son los fieles que no se contaminaron con mujeres, pero ya dijimos que no con mujeres literalmente hablando, sino espiritualmente hablando. Esto es una profecía, queridos amigos, y mujer en profecía quiere decir es iglesia. Estos son los que no se contaminaron con iglesias. Es decir, si el Señor nos dice que las iglesias están contaminadas y que nosotros no debemos contaminarnos con ellas, el Señor nos está diciendo claramente ahí que debemos estar en el plan de descontaminarnos, de desconectarnos de las iglesias, de apartarnos de toda relación con iglesias, con denominaciones, con sistemas religiosos, con organizaciones religiosas. Eso es claro, queridos amigos, eso no necesita de exégesis, ni de hermenéutica, ni necesita de nada de estas cosas, queridos amigos, de ir a averiguar por allá la ola de cristal para ver qué quiere decir esto allí. El Señor es claro y nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Son qué? Vírgenes. ¿Practican qué? La fe pura de la Biblia, de la palabra de Dios, se dejan guiar por ella. Y sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Claro, queridos amigos, es clarísimo, esto es tan claro como cualquier claridad, como dice el Señor, como dice el mundo, frito es, huevo se pone, blanco se llama, gallina lo come, así de simple y así de sencillo, dice el Señor. Estos son los que siguen al Cordero, dejan de seguir a curas, a sacerdotes, a papas, a pastores, a pastoras, a iluminados, a muftíes, a gurúes, a talibanes, a Omar, a todos los iluminados de este mundo. Dejan de seguir sistemas, queridos amigos, para venir a seguir ¿a quién? Al Cordero. ¿Y seguirlo dónde? Dice, por donde quiera que va. No podemos quitarle el ojo a nuestro Redentor, a nuestro Cordero celestial que es Cristo Jesús. La Biblia nos dice dónde está Él. La Biblia nos dice qué está haciendo Él. Y la Biblia también nos dice cuáles serán las señales de su venida para que estemos atentos siguiéndolo a Él. Como dice, queridos amigos, allá en el libro de Mateo, en el capítulo
25 de Mateo, nos dice allá en el libro de Mateo, queridos amigos, hablándonos de la parábola de las 10 vírgenes, que es una contraparte de lo que acabamos de estudiar. Nos dice, queridos amigos, allí en el capítulo 25 del libro de Mateo, en el versículo 1 al 13, queridos amigos, nos dice que el reino de los cielos será para el fin semejante a 10 vírgenes. Volvemos otra vez al cuento de allá, de Apocalipsis 14:4. 10 vírgenes aquí, 10 vírgenes, ¿qué son vírgenes? Mujeres, queridos amigos, que no han tenido marido, mujeres que no han tenido marido, esas son las 10 vírgenes. Y nos dice entonces el Señor que vírgenes son mujeres, y mujeres simboliza iglesias, y 10 quiere decir todas las iglesias. Todas las iglesias, dice el Señor, así será el reino de Dios, semejante a 10 mujeres, a todas las iglesias. Dice que a la medianoche se duermen. ¿Cuál es la medianoche? Ahora. ¿Qué es la medianoche? La oscuridad más densa que pueda haber sobre esta tierra. Y dice el Señor que habrían solo 2 clases aquí de representantes en estas iglesias, en estas vírgenes que representan iglesias. Dice, unas sensatas y unas insensatas, unas prudentes y otras imprudentes, unas despiertas y otras tontas, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí, y nos sigue diciendo entonces el Señor que todas tenían la Biblia, dice, todas tenían su candelero, todas tenían su aceite, que es la palabra de Dios, todos tenían las lámparas, que es la Biblia, todas tenían, queridos amigos, el conocimiento de Dios y el Espíritu aquí en la Biblia, pero dice que unas se descuidaron. ¿Por qué? Porque prefirieron seguir creyendo lo que decían los sacerdotes y los pastores y las pastoras antes de creer lo que dice la palabra y creer en lo que dice el Señor. Y dice que a la medianoche, es decir, ahora, hoy, están como dormidas, queridos amigos. Y lo más terrible de todo esto es que los pastores también están dormidos. Dice que son incapaces de despertarlos. Ellos mismos son incapaces de despertar porque ellos están dormidos. Dice que son predicadores dormidos, predicándole a un pueblo durmiente. Y nos dice la Escritura aquí que Cristo no está con ellas, queridos amigos, ni ellas están con Cristo. Cristo no está en las iglesias. Cristo anda en otro cuento. Nos dice aquí que a la medianoche todas se durmieron, y que a la medianoche, ahora, hoy, se está oyendo, se escucha un clamor. Aquí viene el esposo. ¿Cómo así? Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Cómo así que aquí viene el esposo y que hay que salir a recibirlo? Eso es lo que nos enseña la Escritura, queridos amigos. Aquí viene el esposo, salgan de todas las iglesias porque Cristo viene, queridos amigos. Hay que estar fuera para poder entender y comprender y discernir espiritualmente estas cosas. Hay que salir de las iglesias y sentarte vos solo, con tu Biblia, con tu Espíritu Santo al lado de vos, allí leyendo y enseñándote Él estas cosas, porque no se olviden, la Biblia es el único libro que se lee en presencia de su autor, queridos amigos. Y a la medianoche se oye que un clamor, un ruido, una algazara, un alboroto. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirlo, queridos amigos. Mire, esto es claro, Cristo no está en ella. Cristo viene, nos dice aquí, en una procesión que viene de la casa de la novia a la casa del papá para llevar a cabo, ¿qué? Las bodas. Y por eso mismo nos dice que mientras unas iban a comprar aceite, las otras se metieron en la procesión con sus lamparitas alumbrándole el camino al esposo, y dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Es el mismo relato, queridos amigos, que el Señor Jesús nos da allá en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21,
al 23, cuando Él nos dice qué estarían haciendo las iglesias protestantes en los últimos días. Nos dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos maravillas y muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca me metí a esas rumbas, yo nunca estuve en esos prostíbulos, yo nunca me metí en esos aquelarres con Satanás, yo nunca estuve allí, no los conozco, yo no me metí allá en esas cosas. Apártense de mí los que quieren estar sin mi ley, son hacedores ¿de qué? De maldad. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso nos dice el Señor que para lo único que van a servir las iglesias, queridos amigos, es para que millones y millones de personas se pierdan. Oiga lo que dice aquí, dice: los pastores, los sacerdotes y el pueblo ven, cuando ya la cosa no tenga reversa, ven que no sostuvieron la debida relación con Dios, sino con hombres, fueron homosexuales espirituales, ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. El rechazamiento de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción, que es lo que estamos viendo. ¿Por culpa de quién? De los directores espirituales. No olviden que el pecado y la ruina de Israel se debió a sus directores espirituales. Y dice: tal es el cuadro que se presenta ahora. Dice: los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan en abrumar a los pastores, a los sacerdotes con la más acerba condenación. Los pastores, los sacerdotes infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Le van a decir: sí, nosotros le mentimos, les ocultamos la Biblia. Las multitudes se llenan de furor, de ira, y estamos perdidos, exclaman. Y vosotros, pastores y sacerdotes, son la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores y sacerdotes. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles, los ensalzaron y los adoraron, se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos, y el pecado y el castigo de ellos será 10 veces mayor que el de sus súbditos. Quiero decirle, el pueblo de Dios sale, los fieles a Dios salen. Por eso dice el Señor que debemos estudiar y leer la Biblia. Querido amigo, querida amiga, traiga a sus niños, traiga a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría en esta hora para dirigir nuestras vidas en medio de la maldad, la iniquidad, de la degradación, de la calamidad, de la destrucción, de la incertidumbre del mañana. Oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Les habló Jorge Luis Garay. Quiero desearles una buena y feliz semana. Dios les bendiga. A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre reposo.